Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema de momento de pares, de fuerzas. Y para ello voy a compartir la siguiente ventana. Bueno, entonces esta parte ya la habíamos expuesto. Era un par, los correspondientes análisis escalar y vectorial. Entonces se demostraron esas formulitas, como estos actúan. Tenemos aquí una parte que se llama pares equivalentes. ¿Cuándo sucede esto? Se dice que son dos pares son equivalentes y producen el mismo vector par. Y como el momento producido por un par es perpendicular al plano que contiene las fuerzas del par, es necesario, por consiguiente, que las fuerzas de pares equivalentes se localicen, ya sea en el mismo plano o planos paralelos entre sí. Entonces, de esta manera, pues, una línea de acción de cada vector par será la misma, es decir, perpendicular a los planos paralelos como se indica en esta figura 327. Entonces aquí tenemos aplicación de un par de 200 en este plano. 200 con un brazo de palanca de punto 25. Bien. Y aquí observamos otro par en otro plano, más abajo, pero paralelo a los planos, cuya magnitud es de 100, pero con un brazo de palanca de punto 5. Entonces, el producto escalar 100 por punto 5, pues nos da 50 newton metros. Es lo que produce este par que está aquí abajo. Y este otro, como sube la fuerza en 200, pero brazo de palanca la mitad, entonces también nos generan 50 newton metros. Entonces este par puede reemplazar a este o este a este. Entonces son pares equivalentes. Y el efecto sobre esta placa, la de hasta abajo, es el mismo, ya sea a través de este o a través de este. La tendencia de giro va a ser la misma. A eso entonces estamos diciendo que se trata de pares equivalentes. Entonces, ya como se decía, estos dos pares ya referenciados aquí en esta figura, pues ya son los que vimos. Ambos nos dan la misma magnitud, mismo sentido. De tal manera que en ambos casos se vio que son 50 newton metro, pero con una dirección K. ¿Por qué? Porque a la hora de producirse este giro en ambos, girando así, un tornillo de rosca derecha avanzaría hacia arriba. Es decir, por eso es 50 K. Su desarrollo sería a lo largo de esa línea, o paralelo al eje Z. Para resultante. Entonces aquí podríamos referirnos a los momentos aplicados en esta figura. 327. Esta que teníamos aquí. 327. En este caso los momentos los puedo sumar. Cada uno 50 y 50 nos dan 100. Puede aplicarse en cualquiera de los planos, como se comentaba, de esta figura. Debido a que estos vectores son vectores libres, significa que tienen la libertad de aplicarse en cualquier punto sobre la superficie. Los vectores por par correspondientes a dos pares que actúan en planos no paralelos también se suman. Por ejemplo, usando pues esa regla de la regla de la suma vectorial,
Por ejemplo, estos pares que tenemos aquí, que actúan sobre diferentes planos del cuerpo indicado en esta figura. Puede sustituirse por sus correspondientes vectores MS1 y MS2, que están pues en esta figura B. Está uno, está el otro. Es decir, este cuerpo, debido a este par de fuerzas, tendería a girarse así. Y este par, sobre este plano, tendría a girar así al cuerpo. Al girar así, se desarrollaría un vector así como este, perpendicular a este plano. Este lo pueden llamar MC1. Ahora estos dos harían girar así. ¿Qué va a suceder si tenemos un tornillo de rosca derecha? Avanzaría así, como lo estamos indicando aquí. Bien. Entonces, estos dos vectores están en el espacio. Ahora, como se trata de vectores libres, este y este, lo podemos ver siempre y cuando no cambie su magnitud ni su dirección, pero sí de posición. Hagamos de cuenta que este lo traje aquí, quedó aquí. Ahora este lo trajimos, quedó aquí. Al unir estos dos orígenes, trazando líneas paralelas, se genera este plano. Y aquí esta es la resultante de estos dos momentos. Digamos que podemos dejar fijo este, y este lo trajéramos aquí. Entonces, la suma de estos dos era este. El paralelogramo del final de ángulo, como lo estamos. Y se trata que no son paralelos los planos, como lo indica aquí. Entonces, podemos sumarlos y obtener la suma. Aquí ya lo tenemos. MCR va a ser MC1, MC2. Por tanto, el efecto de los dos pares de la figura, en este caso 328A, le producen al cuerpo por el que actúa en una torsión total o movimiento MC. Entonces, este cuerpo ni giraría solamente así, ni tampoco así, sino que tendría que girar más o menos, así como lo indica aquí, ¿no? Porque esta es la resultante. Entonces, para que avance para ese sentido, tiene que girar así. Y se hemos sumado los dos pares de fuerzas. Hay también una operación que se llama descomposición de fuerza a fuerza y par. Un análisis escalar. Por ejemplo, considerar el movimiento de la fuerza F que actúa en un punto A del cuerpo rígido de la figura 329. Estamos aquí en el 328. Entonces 329, que está un poquito adelante. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza. Pero si lo quiero mover de aquí a otro punto, por ejemplo, O, tenemos que hacer lo siguiente. Esto, hagamos de cuenta que lo deslizo, ya quedó aquí. Es justo lo que tenemos aquí. Este vector estaba originalmente aquí. Lo deslizamos hasta que encontró una perpendicular con el brazo de palanca. Entonces se ha deslizado. Después, si le aplico una fuerza, esta, aquí, y otra aquí, son las dos que tengo aquí, iguales y opuestas. Entonces el cuerpo, pues no lo estamos alterando, porque son iguales y opuestas. Pero aquí observamos algo. Esta fuerza con esta fuerza tienen
sentidos, en este caso opuestos. De tal manera que esta con esta, ¿qué van a hacer? Harían girar el cuerpo así, así como lo tienes. Ah, bien, entonces lo puedo reemplazar estos dos vectores por este vector, que es una curva, que es momento. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que en este punto, trasladado, esta fuerza. Está en lugar de estar en A, ahora está en O. Pero no nada más lo voy a mover por mover, sino que ahora esta y esta fuerza que dicen, existe un par, no hay que olvidarlo y se considera ese par. Entonces el cuerpo finalmente tiene esta tendencia de giro. Al girar así, se desplazaría así como vemos esta fuerza. A eso le llamamos, o se le llama, descomposición. Su nombre dice, de una fuerza, en una fuerza y un par, es lo que obtuvimos al final. Y en esta figura, obtuvimos un momento, fuerza en distancia, y una fuerza ya colocada, pero en el punto. ¿Qué es lo que hicimos? Que lo trasladamos sin perder el efecto que debe tener, que no se pierda, no modifiquemos las condiciones reales de un conjunto de fuerzas. Tenemos entonces, eso sería el método escalar, el que se dio aquí ahorita, porque fuerza con brazos de palanca son perpendiculares. Y está entonces el trasladar una fuerza de un lugar a otro, por lo que se llama descomposición de una fuerza a fuerza y momento. Par. Bien. Entonces el par es perpendicular al plano que contiene a F y a E, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, estamos buscando una formulación vectorial del mismo problema. Entonces tenemos A en el mismo punto. De O hacia A generamos un vector de posición, R o A le podemos llamar, o RA. ¿Está? Si en el origen de aquí trazo una fuerza igual y opuesta aquí y otra aquí, estas dos se equilibran. Pero observamos esta con esta como son paralelas, sentidos opuestos, y tiende a girar hacia el cuerpo. Bueno, pero no los quiero ver así, sino que su efecto, su efecto es con este que harían girar así. Pues es lo que estamos señalando aquí. El momento en A es igual a R a E. El cuánto vale este momento. Y ahí está entonces también en el espacio, reducción de fuerza a fuerza y par. Aquí está la fuerza y aquí la fuerza par. Es decir, esta con esta se convirtieron en esta. Porque si tuviera aquí un tornillo de rosca derecha, giraría así. Al girar así, sería para arriba. Bueno, entonces allí tenemos las formulaciones de los pares de fuerza, plano y espacio. Vamos a ver entonces, por el momento, ya tenemos toda la formulación, que es un par y todos los casos que se nos pueden presentar. Voy a dejar de compartir esto y voy a ver la posibilidad de... Bueno, entonces...
Vamos a buscar por acá. Esta. Esta. Vale, la tenemos. Aquí está. Vamos a ver entonces. Y compartimos esto. Bien. Ya está a la vista. Nos vamos ahora a cómo se aplica toda esa parte teórica o deductiva, más que todo, no tanto teórica, sino cómo llegar a esas fórmulas y cómo es que le debemos aplicar ya para solución de problemas. Determinar el par resultante captado sobre esta viga. Eso es lo que nos pide. ¿Qué tenemos que revisar primero? Este par. Que esta viga está sujeta por un par, como es este otro. Por ejemplo, si nos fijamos en este, observamos aquí una fuerza, otra fuerza. Acá nos están indicando distancia, brazo de palanca perpendicular a las fuerzas. ¿Cuánto vale? Punto 3. ¿Cuánto vale cada fuerza? 150. Lo dibujamos aquí. Emplear esto. Entonces, esta fuerza la traigo para acá, esta la traigo para acá, y esta distancia aquí está. Entonces, si no existiera este par, estuviera nada más la viga tendería a girar así, como estoy señalando, así como está aquí. Entonces, tendería a girar, si girara, a lo largo de un tornillo de rosca derecha, ¿qué haría? Subir. Y ahí están las dos cantidades, o sea, cuánto es de fuerza de cada fuerza. ¿Qué distancia hay? La que señalábamos, punto 3. Bien. Entonces allí eso nos está produciendo lo que decía, un giro así. ¿Y cuánto vale? M1 le vamos a llamar fuerza-distancia. Es igual a 150, que es lo que tiene aquí de intensidad de carga, fuerza. Brazo de palanca, punto 3. Lo cual nos da 45 newtons. Bien. Como en este caso, este vector, ¿cómo es? Paralelo al eje Z. ¿Por qué? Porque estos dos están en el plano XY. Por lo tanto, un vector perpendicular sería Z. Y como el vector momento es perpendicular al plano sobre se genera, entonces eso es. Y por eso estamos asegurando que está en la dirección Z, con una magnitud de 45 newtons. Esa es la magnitud del momento. Ahora, el momento resultante. Bueno, aquí pues, no nos hace falta. Analicemos ahora este par. Esta con esta generan un par. De tal manera que esta viga, si no existiera este par, lo haría así, de esta manera. Ah, bien. Entonces, un tornillo de rosca derecha, si lo giro así, en ese sentido, va a empezar a avanzar, a salirse, digamos, de esta superficie. Este es el vector. Las dos fuerzas son esta, que es esta. Esta, que es esta. Aquí hay perpendicularidad. Entonces, una distancia perpendicular sería esta de punto 6. ¿Está? Bueno, entonces, como decía, están girando así, en ese sentido. Y avanzarían. Paralelo aquí en este vector, paralelo al eje Y. Es decir, aquí este eje es perpendicular a este plano que tenemos aquí. Por lo tanto, este es paralelo al eje Y. Bueno, hasta ahí vamos
La primera, perdón, es, en este caso, como comentaba, M2 es paralelo al eje Y. ¿Y cuánto vale? Fuerza a distancia, que es 200 por punto 6, 120 newton metro. Bien, entonces ya tenemos M2, M1. M1 le dimos que es paralelo al eje Z. Por eso lo estamos poniendo acá. Y este paralelo al eje Y. Ya están deducidas las vectores numéricos. Entonces, como esta viga está sujeta a dos momentos, no va a girar ni como M1 ni como M2, sino como la suma. M1 que resultó de 120 J y 45 K el M2. ¿Qué magnitud tiene? Pues nos vamos a calcular los cuadrados de los componentes. 120 al cuadrado más 45 al cuadrado. Dejamos raíz y resultó de 128.16 newton metro. De ahí sale beta y coseno de teta. Ahí está. Bien. Entonces aquí el plano. Pues aquí está. Este vector lo puedo traer para acá. ¿Sí? Y si trazamos unas paralelas aquí, ya se genera un plano compuesto por estos dos vectores. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí va a continuar. De tal manera que pues tenemos un momento resultante. Ni va a girar como este la viga, ni como este. Aquí están los dos. Como son libres, lo traemos en el extremo de la viga. M1 que quedó así, M2 que quedó perpendicular a este plano. Este perpendicular a este plano que tengo aquí. De tal manera que ni, como se decía, ni es este ni es este. Es la composición de los dos. ¿Cuánto mide ese momento? Esto. ¿Qué dirección tiene? Pues aquí como X no existe, está nada más beta y gamma en un plano. Podemos calcular uno nada más y el complemento sabemos que es la diferencia por estar en un plano. Pero bueno, se calcularon. Beta resultó pues de 20.55 y gamma de 69.44. ¿Está? Representado entonces el vector momento. Esto lo puedo regresar o podríamos, si este vector lo llevo hasta donde estaba en la viga original, lo traer, y si lo coloco aquí, estaría más o menos por acá, ese vector. Alrededor, o sea, de ese vector habría un giro así como este. Es lo que está resistiendo la viga. Y entonces ya podemos contestar el cuánto y cómo. El cuánto es el momento resultante. Y cómo, con sus direcciones, en este caso alfa y beta, que son paralelos a los ejes Y y Z. Estos vectores. Bien, entonces ahí concluye este ejercicio. Tenemos otro. Expresar el momento del par que actúa sobre la tubería en forma vectorial cartesiana. ¿Cuál es la magnitud del vector par? Igual. Aquí vemos que este elemento, la tubería,
pues tiene una tendencia a girar, obviamente. Hagamos de cuenta que aquí queremos apretar o desapretar una rosca, no sé. O bien saber este elemento, qué momento tiene y cuánto y cómo. Procedemos. ¿Qué hacemos? Un diagrama para poderlo interpretar. Bueno, tenemos un punto A, un punto B. La línea que une estas dos fuerzas es esa que pasa por acá. Es esta. Por eso le llamamos R de AB. Partimos de A, llegamos a B. Aquí hay una fuerza, ¿verdad? Esta que va hacia arriba. Ok. Nos conviene aquí, por la sencillez, un método vectorial. Entonces, brazo de palanca y fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Buscar, decidir el brazo de palanca, de AB o BA. Aquí se observa que se decidió de AB. Entonces va a buscar la fuerza que va hacia arriba. O sea, vino de acá y ahora va para arriba, esta fuerza. Entonces, la tendencia de este tubo no es que gire así, sino más bien está entre estos dos vectores. Es decir, aquí se está girar así como está señalando este vector. O sea, aquí habría una curvita así. Y ahí sale ¿cómo se llama este vector? Bien. Claro que si tuviéramos un tornillo de rosca derecha y hacemos que gire así, va a empezar a avanzar así. Muy bien. Entonces como hemos usado un brazo de palanca R de AB, que no necesariamente es perpendicular a la fuerza, usamos el método vectorial. Entonces, al tomar el brazo de palanca de A hacia B, entonces necesitamos ese brazo en forma vectorial cartesiana. ¿Qué hacemos? Revisamos aquí, por ejemplo. Aquí está. R que va de A hacia B. ¿Cuánto avanza en la dirección X para llegar a B? Acá. Punto 3. ¿Cuánto avanza en qué otra dirección? A esta dirección. Paralelo entonces allí. Entonces, hay una componente Y. ¿Cuánto? Aquí hay 200. Aquí hay 200. Entonces, paralelo al eje Y, hay 400 o 0.4 metros. Ese es entonces el brazo de palanca R, vean otra vez, de A B. Entonces esto es muy sencillo porque tenemos datos. Y poderlo, así como lo hicimos aquí, es nada más fijarnos. ¿Cuánto avanzo en la dirección X? Aquí se está señalado. Es decir, este punto se mueve para acá. Ahora, ¿cuánto avanzo en dirección Y? Esta cantidad. ¿Cuánto? 200 y 200. Aquí está. Y se debe tomar la fuerza que apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya se decidió aquí. Y el brazo de palanca busca la línea de acción de F. Entonces, no puedo tomar esta fuerza porque allí no genera momento. ¿Por qué? Porque aquí está su origen del brazo de palanca. Entonces, tenemos que tomar esta de 100. Es lo que se hizo. Aquí está. F es igual a 100. Aquí son 100 paralelo a Z. Por los 100K positivos. ¿Se podría haber tomado el brazo de palanca de BA? Sí. De acá para acá, la flecha estuviera al revés. Pero tendríamos que tomar ahora la fuerza hacia abajo.
y no la que va hacia arriba. Porque aquí estaría nuestro origen, de aquí para allá. Y va a producir el mismo giro. Entonces, por ejemplo, este es brazo de palanca y fuerza. Hace un giro así. ¿Está? Perpendicular entonces a este plano está el momento resultante. Bueno, entonces tenemos brazo de palanca, fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo más sencillo es hacerlo a través de un determinante. R de A hacia B, cruz F. ¿Qué es lo que vimos? Meter los vectores unitarios, IJK. Luego meter los datos de brazo de palanca. Vemos que aquí está, punto 3, punto 4. 0 en K. Aquí hay la fuerza. Aquí está, no es 0. Aquí me faltó, aquí son, está en K. Tienen que ser 100. Aquí son 100. Entonces, recordamos pues de que cómo calculamos el determinante, punto 4 por 100, que es lo que tenemos aquí. Este otra diagonal es 0, entonces ahí está ahí. Para J, punto 3 por 100 también, otra vez. Y lo contrario, 0. Entonces, ahí tenemos. Respecto de K, pues aquí tenemos dos ceros. No hay 0K. Aquí entonces hay un valor de, ya haciendo operaciones, 40 y menos 30J. Magnitud de ese vector, 50. Cuadrados de sus componentes. Ahí está el momento. Bueno, entonces este es el vector momento que vale 50 newton metros. Es este, 50 newton metros. Ya de ahí pues se puede sacar la magnitud, su dirección, sus ángulos directores, como el anterior. Pero no los pido. Pero eso era lo de menos, ¿no? Entonces, sus componentes están aquí, su magnitud está aquí. Eso es lo que teníamos que calcular en este ejercicio. Bueno, vamos entonces aquí a concluir esta ocasión. Ya seguiremos viendo algunos más para afianzar y complementar pues nuestro curso, en este caso nuestros conocimientos de momento de pares de fuerza. Con esto concluye el día de hoy. Bien, entonces terminamos